Vamos a iniciar nuestra plática de hoy aquí en este espacio que se ha nombrado como Cambio en el Debate y, y es muy importante para pues, al mismo periódico, para la sociedad michoacana y digo la sociedad mexicana en general, escuchar la voz de los jóvenes, escuchar la voz de ustedes, en este caso que viene de un espacio educativo que es la Normal Rural de Tiripetío, Vasco de Quiroga, ¿verdad? Importante el espacio educativo. Y hoy quisiéramos platicar sobre algunos aspectos. Iniciaremos por hablar acerca de qué tan importante es la política para los jóvenes, para los adultos y en general para todos los grupos de la sociedad. Y también que platiquemos un poco sobre esta famosa, que yo la pongo entre comillas, reforma educativa que está planteando pues la gente que hoy accede al poder público a nivel nacional y que hablemos sobre este asunto. Y por último, también es importante leer acontecimientos contemporáneos como la masacre que acaba de pasar en Estados Unidos, donde un joven de 20 años con armas de alto poder va y mata a 20 niños y que parece que son asuntos lejanos para nosotros, pero yo creo que tienen sentido porque de alguna manera ustedes van a estar frente a niños, frente a estudiantes y también que platiquemos un poquito cómo sentimos nosotros esta tragedia, esta masacre, estos asesinatos que parecen lejanos, pero creo que no son tan lejanos para nosotros. Bueno, arrancamos entonces en esta ocasión con una primera reflexión sobre qué tan importante es la política hoy para los estudiantes y también distinguirla de la forma de hacer política de los partidos políticos, del mismo gobierno. ¿Qué opinan ustedes en ese sentido? Sí, bueno, directamente pues la política es la que actualmente hace los cambios, no nada más, como usted menciona, no lo vamos a relacionar dentro de los partidos políticos, sino a nivel estudiantil, donde nosotros vamos a desarrollar esos aprendizajes más que nada que traigan consigo la filosofía, directamente pues que vayan provocando un cambio y que bueno nosotros nos hagamos personas conscientes y que no nos vayamos haciendo ahora sí que sumisas hacia el capitalismo o hacia el sistema que directamente pues nos quiere utilizar en sus acciones, ¿no? Uh-huh. Entonces pues sí es de alguna manera lo importante, ¿no? Entonces lo que intentan pues dentro de las mismas reformas pues es ahora sí que quitarnos esa filosofía o esa política para que la gente y los estudiantes pues se vayan haciendo y se vayan acatando a la política que ellos van empleando. Entonces lo que nos van haciendo pues es que nosotros no nos vayamos pues ahora sí que manifestando pues en contra de ellos, que no le demos ese análisis a las políticas, a las reformas que ellos vienen estructurando para que pues hagamos lo que ellos dicen pues en pocas palabras, ¿no? Uh-huh. En este caso, si la política la entendemos como esa acción humana que de alguna manera posibilita la transformación, el cambio. Por ejemplo, en este caso, la televisión, los medios de comunicación, ¿qué tanto afectan a esa conciencia política, a esa sensibilidad política en este momento? Pues directamente los medios de comunicación están fungiendo un papel de alienación de la sociedad. ¿Por qué? Porque directamente estamos en un punto actual en el que ya a la sociedad ya no le educan los maestros o los padres de familia, ahora es la televisión quien se encarga de la educación de las futuras generaciones. Paulo Freire nos manejaba que todo acto educativo es un acto político, entonces el hecho de hacer pedagogía es política pura. Y como ya bien se menciona, en el momento en el que en este tipo de medios
se centraliza o se focaliza la idea de un ser mecanizado, o en base a una alienación total de lo que es una conciencia de clase, se deja ver que directamente la pedagogía no está cumpliendo su función primordial, sino que directamente es la influencia de esta parte de los medios de comunicación que está siendo la que delimita el accionar del ser humano. Y en este sentido, pues es lo que bien se maneja por parte de nosotros como estudiantes, que pues en el sentido de hablar de política, en el sentido de hablar de organización, de análisis, y este tipo de medios lo que hace es que en un momento determinado, con programas televisivos de poca calidad, se trata de fomentar lo que es una conciencia acrítica, en la que no se reflexiona, sino que al contrario simplemente se deja alienado al ser y pues enajenado de su realidad con lo que son pues programas que tienen poco contenido educativo, pues vamos. En este caso, ¿cómo nos explicamos nosotros que hay una gran franja de estudiantes que manifiestan apatía, indiferencia? ¿No se deberá esto a que exactamente quienes de alguna manera monopolizan la parte de la política, como los partidos políticos, y de alguna manera los mismos gobiernos, y que han de alguna manera generado esa apatía, esa indiferencia, y que de alguna manera se olvidan de poner el poder al servicio de la gente, y que de alguna manera el poder se utiliza para cuestiones particulares, para cuestiones privadas? ¿Cómo ven esta parte ustedes? ¿Cómo la observan desde ese ejercicio de una política que más bien parece administración más que política y parece planificación? ¿Cómo ven esta parte de qué provoca la indiferencia y la apatía en los jóvenes? ¿Qué provoca en los estudiantes? Bueno, primero, digamos, siempre estamos en constante cambio, ¿no? Uh-huh. Y vemos a los estudiantes que ya por como lo mencionaba ahorita el compañero, ¿no? La televisión funge un papel muy importante en toda la sociedad, y ese nada más estar constante viendo nada más esos reportajes que no pasan de ahí. Los estudiantes ya dejan nada más de lado ese sentir de la sociedad, lo que de verdad quiere la sociedad para un cambio de verdadero. El mismo periódico lo dice, ¿no? Cambio. Todo eso va incluido pues para un futuro que no se ve qué es lo que se quiere, qué queremos para un México mejor. Y la verdad, pues dice, la iniciativa privada es lo que hace al estudiante pues estar sumiso ante una política de algunos cuantos allá arriba, y nos hace que seamos unas personas pues que no razonemos. Y sí, bueno, es que directamente, adelante. Es una situación que va en una cadenita, podemos mencionarlo así, ¿no? Porque en el momento en el que esta visión empresarial o competitiva se inserta en los seres vivos, o se inserta pues en este caso en los seres racionales, que somos los seres humanos, se genera también una conciencia de fragmentación y de atomización de la sociedad. ¿Por qué lo decimos? Porque lo que genera que es este tipo de políticas es que los estudiantes permanezcan en una fracción, que los docentes permanezcan en otra fracción, y así la sociedad se fragmente en distintas partes, y asimismo pues los estudiantes ya no piensan, o nosotros ya no estamos pensando en cómo generar un cambio social,
en lo que es nuestro entorno, sino que directamente ya los jóvenes piensan en irse de fiesta, en irse a pasear con las chicas o con los chicos, pues, dependiendo del género, ¿no? Pero en este sentido eso es lo que se provoca, porque la visión que se inserta, como bien lo menciona el compañero, es directamente una visión pasiva, una visión en la que pues simplemente las cosas ya están dadas y el joven no puede hacer nada, ¿no? Esa es la visión que se implementa, es una de las causas de la apatía, ¿no? Y en este caso, si entendemos a la política como la estructura de poder, y ese poder que hoy padecemos, porque padecemos el poder, es decir, porque es un poder que efectivamente viene privatizando lo público, y nosotros creemos que lo público es el espacio de todos, es el patrimonio de todos, y hoy vemos que el poder efectivamente se utiliza para intereses privados, particulares, en todos sentidos. ¿Y qué tanto podemos nosotros limitar ese poder? ¿Cómo limitar ese poder? ¿Cómo volver exactamente el poder a la gente, a los ciudadanos, al pueblo en general? Y me parece que el poder hoy y la voluntad de la gente está secuestrado. ¿Qué piensan ustedes en ese sentido de colocarle también al poder una cuestión ética? Es decir, entendiendo una ética en el sentido de crítica, de disrupción, no una ética conservadora, una ética que piensa que la moralidad social no cambia, no se transforma. ¿Qué tan importante es que se vincule la política y la ética? Sí, bueno, directamente pues sabemos, ¿no?, que la política actualmente debe de ser transformada y debe de tener ese cambio, y desde luego no una política ética, como ya menciona, no una política que vaya, ahora sí que ya crítica, donde las personas tengan el derecho o la facultad pues para ir transformando lo que ya se tiene, que realmente el poder pues no lo tengan directamente las empresas privadas y los grandes monopolios. Sabemos que es una etapa de transformación, un poco ahorita lo vemos así difícil, porque realmente quien mantiene al gobierno o el que le da, o de quien vive el gobierno, pues es de los grandes monopolios. Entonces para él sería difícil quitarle poder a las empresas para dárnoslo a nosotros, dándolo a la gente desprotegida o a la gente que de alguna manera simplemente pues busca el bienestar y busca que se nos den nuestros derechos que bueno, de alguna manera se nos deben de dar porque así no marca nuestra Constitución, pero que de alguna manera simplemente porque el gobierno está sumiso también a los mismos monopolios, pues entonces nos viene a afectar a nosotros también, no nada más no nada más el gobierno está faltante también de poder, porque lo hemos visto, pero también nosotros, ¿no? Entonces, sí, de alguna manera, pues ese cambio se debe de dar, y yo creo que para ello pues es importante que los estudiantes desde un inicio pues tengan bases políticas o bases filosóficas que los lleve a la conciencia, y asimismo poder juntos, ¿no?, hacer pues ahora sí una manifestación, o hacer que ese cambio que queremos pues en un futuro pues se llegue dando. ¿Y qué opinas al respecto, no? Sí, así es que derivado del comentario nosotros encontramos, o bueno, muchas personas piensan, bueno, ¿y por qué se manejan tanto en cuanto de la iniciativa privada? Lo que pasa es que la estructura política siempre ha estado supeditada a la superestructura económica. Entonces es algo que retira la parte ética. ¿Por qué? Porque desde que inicia lo que son bueno, vamos a remontarnos al siglo pasado, en el que ya la parte de la ética se desvincula de la política. ¿Por qué? Porque ahora el poder ya no le interesa directamente a quién se lleva entre los pies. Lo vimos en Estados Unidos, lo comentaba. No le interesa arrasar con más de media población de Afganistán, de Irán, de Irak, bueno, en este caso del Medio Oriente. Siempre y cuando él tenga el poder,
no le interesa esa parte, ¿no? Entonces es necesario nosotros darle esa parte ética, porque nosotros como seres humanos debemos de comprender que desde el momento en el que nosotros estamos llegando a los niños, ¿sí? Como maestros, con esa parte de generarles una conciencia, de generar también a ellos su propia forma de organización, le estamos dando la parte ética a la política. ¿Por qué? Porque le estamos insertando los valores a los pequeños para que en un futuro ellos puedan transformar la sociedad que está a su alrededor. Y es derivado de lo que se menciona por parte de los compañeros, porque directamente la superestructura económica de la iniciativa privada le ha quitado esa parte ética al poder. ¿Por qué? Porque le ha quitado la parte en la que se ponga a ver por el prójimo. Ahora ya no se ve por el prójimo, simplemente ven por ellos. Mientras yo tenga dinero, mientras yo tenga el poder, lo demás no importa. Y eso es lo que hay que cambiar. Y en ese sentido, tú propones exactamente como si dejas solamente el poder, el ejercicio del poder, de alguna manera predomina la fuerza. Y esa fuerza efectivamente llega a cometer atrocidades, crímenes en ese sentido. Y la parte ética es esa parte solidaria, esa parte de sensibilidad humana, también debe fortalecerse con la política, porque ¿qué quedaría si yo fuera altamente moral, altamente responsable, pero de alguna manera sería como aislarme de la misma sociedad? Entonces yo creo que hay que articular la ética con la política. Es decir, el poder tiene límites, y el límite del poder es exactamente donde está el ser humano. Y aquí parece que el centro del poder es la acumulación de riqueza en pocos. Parece que el poder es comerse a lo público, y entonces hay una desvalorización, ¿verdad?, del ser humano. Vamos a hacer un espacio aquí en este momento y luego continuamos con esta charla. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar platicando con estudiantes de la Normal Rural Vasco de Quiroga, Tiripetí, Michoacán. Es importante también que los estudiantes tengan una conciencia, yo diría, planetaria, una conciencia internacional también, no muy local, no muy regional, no muy nacional, sino que tener esa conciencia planetaria, porque de alguna manera todos los acontecimientos están articulados. Y quisiera escuchar su opinión sobre esta masacre donde asesinan a 20 niños, 6 adultos, en una escuela precisamente primaria, ¿cómo visualizan ustedes? ¿Cómo lo interpretan? Parece lejano, pero no lo es. Yo creo que están cerca de nosotros estos acontecimientos. ¿Qué opinan en ese sentido de esta masacre de niños? Porque pues nosotros trabajamos pues con niños, con niñas, sí, ¿verdad? No, pues es lamentable lo que sucede en esta ocasión, ¿no? Pero nosotros lo contemplamos, o en este caso una opinión muy personal, como que es parte de el reflujo de todo lo que se viene generando en el sistema. ¿Por qué? Porque esta carencia de valores, esta carencia de un valor ético en el que solidarice a la sociedad, en el que verdaderamente nosotros veamos al prójimo como un hermano, porque eso es lo que se enmarca pues dentro de nuestra lucha, pues directamente como normalistas, que todos somos hermanos, somos miembros de una sola clase y somos parte de, y pues directamente a nosotros sí nos llena de sensibilidad saber que en una parte del mundo ya se ha perdido ese respeto por la vida, sobre todo por la vida nueva, la vida joven, por la vida de los pequeños, y que en su mismo universo, en su mismo espacio, están siendo asesinados, están siendo masacrados, y que directamente nosotros lo entendemos como eso, como el reflujo del sistema, como directamente pues lo que ha venido trayendo a colación todo ese devenir de políticas o de faltas de un valor
o de una ética filosófica, porque pues la ética es parte de la filosofía, en la que el ser humano verdaderamente tenga respeto por la vida. Así es, sobre todo es eso, y pues sí nos llena de indignación, pero pues no culpamos tanto directamente al individuo, sino a la sociedad en colectivo que está siendo desmoralizada y desmoronada por una política de fragmentación que está atomizando y que está desmoralizando también a las personas, porque eso es lo que sucede. La gran mayoría de los desórdenes mentales actuales del ser humano suceden por lo que es este tipo de cuestiones, ¿no? Y hay que trabajar en esa parte nosotros. Y fíjate que es importante porque muchas veces nos vamos en la parte muy objetiva, muy al nivel de las cosas, de la parte material, pero sí hay un descuido y un olvido de la parte de la conciencia y toda una serie de patologías en el campo de la mente humana que no es atendida. Y en ese sentido me parece que en los Estados Unidos, de alguna manera, por su dominio, por ser el imperio, sí viene una serie de influencias en ese sentido sobre los demás pueblos de la tierra. Y lo que sucede ahí efectivamente es digno de meditación, de reflexión, porque incluso hoy con la globalización, no solo hay un dominio sobre empresas, sobre estados, sobre instituciones, sino que también hay un dominio en la parte cultural. Y si nosotros desenmascaramos esta parte cultural, nos vamos a dar cuenta que a veces practicamos nosotros mismos una serie de ideologías extranjeras y que vienen efectivamente a caer en la parte educativa, como el Fondo Monetario, ¿verdad? Como la misma UNESCO, la OCDE, que vienen planteando una serie de ideas y que se colocan en la educación. ¿Qué opinan ustedes sobre este planteamiento de la reforma educativa que está planteando pues Enrique Peña Nieto, usurpador del poder público, una serie de intervenciones de la oligarquía, intervenciones de los medios de comunicación, y lo instalan en la presidencia de la República? Y hoy están planteando una reforma educativa y van a hacer la reforma al artículo 3, al 73, en donde están planteando cosas que parece que apuntan a modificar el sistema educativo, pero no, son muy superficiales. ¿Qué opinión tienen para ustedes este planteamiento de reforma educativa desde un instituto de evaluación autónomo, donde la evaluación pues va a tener una parte jurídica, la parte legal, y parece que más bien como que van a atacar a los maestros, como que tienen un ataque a los maestros en la cuestión laboral, y no tanto en modificar de raíz al sistema educativo? ¿Qué opinión les merece esta nueva reforma, entre comillas, educativa? Bueno, como ya menciona, ¿no? La política actualmente en los países de tercermundista con los que está inmiscuido México, pues viene adoptando, digamos, reformas que ven otros países que funcionan, entonces intenta implementarlas. Y sí, como menciona, esta reforma educativa directamente pues va a afectar al artículo 3 en algunos aspectos. Vamos directamente, ¿no?, con lo de la evaluación que se pretende directamente a los alumnos, no solo alumnos, sino a los maestros también. Entonces, ¿qué hace la evaluación dentro del alumnado digamos, en primaria? Está un niño de tercer año, pongamos el ejemplo, entonces los evalúa, comienza a hacerlos que vayan viendo la estructura educativa como una competencia. Entonces los niños al ser reevaluados y al ver que realmente no están siendo, digamos, lo competentes como lo hacen ver, entonces pues los niños comienzan a decir, pues es que no voy a poder, ¿no? Es que realmente soy un poco, pues no, así lo mencionan las niñas, no cumplo con el desarrollo. Entonces desde ahí vemos, ¿no?, que la evaluación pues está siendo un factor que para ellos es importante para evaluar y que ver cómo están funcionando los maestros, cómo está funcionando nuestro sistema educativo, pero ya desde un sistema, digamos, lo ético,
vemos que realmente está siendo un poco no productivo, pues. Hay algunas otras cuestiones, ¿no?, que plantea la reforma. Hay un apartado que menciona algo acerca de la autonomía escolar. Bueno, al menos pues lo entendemos, ¿no?, que tomen sus decisiones y todo. Sin embargo, ya haciendo un poco más el análisis, realmente sí es esa la autonomía. Sin embargo, es autonomía para resolver sus propios problemas y ver quién quiere que le resuelva sus problemas. Entonces las instituciones van a pedir ayuda a cualquiera de las empresas, porque es a donde se pueden dirigir, es de donde van a obtener el recurso. Entonces al pedir ayuda a cada una de las empresas, pues la empresa va a inmiscuirse dentro del trabajo de la institución. Un ejemplo muy claro, ¿no?, de cómo pues puede afectar es, por ejemplo, digámoslo, en los desayunos escolares que se planteaba por parte de algunas empresas. Digamos, les dan sopa Maruchan al niño, ¿no? Entonces, ¿qué hace el niño? Desde allí come sopa Maruchan, digamos, toda la semana. Entonces, ¿qué pasa? Llega el sábado y ¿qué le dice la mamá? Pues, ¿qué quieres de comer? Pues el niño dice sopa Maruchan. Entonces es un sistema que realmente lo vemos así como un sistema que va enfocado directamente, un enfoque empresarial. Así, bueno, al menos así lo puedo notar. No sé qué más puedan notar los compañeros, ¿no? Sí, es importante esta parte porque dice la reforma, el Estado recupera la educación. Es decir, si la recupera, quiere decir que no la tenía y la tenía un grupo, en este caso la mafia del Bester Gordillo. Pero qué tan importante es que el Estado recupere la educación. ¿No sería también hacer un cuestionamiento al mismo Estado, es decir, para qué quiere el Estado la educación y cuál es el sentido y cuál es el proyecto que ese Estado debe darle a la educación? Hasta ahorita me parece que no está claro el proyecto en el momento que recupere el Estado la educación. ¿Qué opinas en ese sentido? No sé, directamente es también una paradoja, ¿no? Porque se supone que ya para estos tiempos el Estado es quien debe brindar educación pública por decreto de ley. Entonces, pues directamente lo que se puede sobreentender es que hay un error por parte del Estado, porque dice, vamos a recuperar la educación que siempre ha sido obligación de ellos ejercer. Entonces es una contradicción. Nosotros creemos que directamente este es un tema que debe de ser en este sentido pues tocado más de fondo, pero pues directamente para eso ocupamos otro espacio más amplio de tiempo. Efectivamente, y el gran ausente en este planteamiento de reforma educativa, el gran ausente sigue siendo el maestro, siguen siendo los estudiantes, sigue siendo la sociedad. Nuevamente nos encontramos con una imposición de una visión educativa en donde tú planteas cómo interviene ahora un grupo empresarial, efectivamente porque quieren invertir en educación. Es decir, ven como un gran negocio la parte educativa y una mercantilización de la educación. Así es. ¿Cómo podemos concluir allí sobre esta reforma? Es sospechosa, es digna de discusión y le vemos muchas partes ausentes. ¿Cómo concluimos en ese sentido? Bueno, hay que buscarle pues más a fondo, ¿no? Como decía, hay que ver cuáles son los perjuicios o beneficios, porque a la sociedad no se le tomó en cuenta, como dijo, al maestro, al estudiante, qué pasa también por la cabeza de cada uno. Pero bueno, dejando eso, ¿qué es lo que se quiere lograr en el niño, ¿no? Y vemos que pues todo eso de la mercantilización no nos deja ser críticos, analíticos para así saber lo que en verdad uno quiere, ¿no? Un futuro más cierto para una persona más digno, exacto, más digno para un... Sería cuestión de seguir haciendo el análisis y generar nosotros desde nuestras trincheras una propuesta en la que se establezca esta parte de la educación como un referente para el cambio en la sociedad. Porque si nosotros no generamos esa visión desde esta perspectiva,
nosotros estaríamos nadando en un mar de aguas profundas sin saber a dónde vamos. Bueno, vamos a dejar, no terminamos, no concluimos, vamos a dejar esta parte de la reforma educativa para una próxima sesión y están invitados para venir a platicar, a hablar, a discutir, reflexionar y efectivamente para darnos cuenta hacia dónde va la educación en este país, hacia dónde va la cultura, hacia dónde va la ciencia, la tecnología, y que estemos muy vigilantes porque no siempre es en beneficio de la gente. A veces se orienta para ciertos grupos, ciertos individuos, y siempre son los grandes ricos, los grandes potentados, los que han venido orientando la educación en este país. Y pues gracias por estar aquí y los esperamos en la próxima.